Eduardo, te escuchamos. Bueno, Nelio, muchas gracias por la invitación. Básicamente quiero decir que soy un bioquímico y alguna vez una persona me dijo, vos sos un tecnólogo. Básicamente soy eso, un bioquímico que trata de aplicar tecnologías a diferentes ramas y en diferentes momentos. Y una de las tecnologías que últimamente todos estamos aplicando y estamos tratando de explorar son las aplicaciones de inteligencia artificial, que este es el tema que voy a tratar de mostrar en esta presentación. Eh, en primer lugar, decir que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla, y la forma de encarar el tema fue a principios de marzo de este año, haciendo una encuesta, gracias a la posibilidad de llegar a diferentes profesionales de distintos países a través de la Federación Internacional. Realicé una encuesta en la que preguntaba a los profesionales bioquímicos, profesionales del laboratorio, si consideraban que la inteligencia artificial está o estará relacionada de alguna forma con el trabajo del laboratorio clínico. Y claramente todos tienen la percepción de que esto va a ocurrir. Un 95% dice que sí, que hay una relación entre el trabajo del laboratorio clínico en el futuro con la inteligencia artificial. Y lo sorprendente es que no sabemos bien cuándo va a pasar. Algunos dicen el rango de respuesta de cuándo iba a suceder esto fue desde los 0 a los 40 años. La respuesta promedio eran 6 años y medio, eh, pero hay gente que hoy ya está utilizando inteligencia artificial en el laboratorio clínico y gente que lo ve como algo que está muy lejano y que tal vez no lo va a llegar a vivir si piensa que en 40 años va a estar ocurriendo. Lo cierto es que el laboratorio clínico es un lugar que genera resultados, y esos resultados se dice que es el fundamento del 70% de las decisiones clínicas, de los diagnósticos o de tratamientos que se basan y se fundamentan en esos datos que generan los laboratorios. En los laboratorios producimos una enorme cantidad de volumen de datos numéricos, datos objetivos y datos estructurados. Y este tipo de datos estructurados son los datos que se pueden utilizar para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, pareciera que la inteligencia artificial y el laboratorio es algo que deberían llevarse muy bien. Esta es una breve explicación, tal vez para el que no está muy familiarizado. Hay muchas disertaciones sobre inteligencia artificial en las jornadas, pero tal vez sirve hacer un breve repaso. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar la informática o la computación tradicional, donde tenemos datos, tenemos un software, ese software lo ponemos en una computadora y obtenemos una salida. En los desarrollos, en los modelos de inteligencia artificial, los modelos de machine learning, de deep learning, cualquiera de sus versiones, la lógica se invierte. Nosotros tenemos datos y esos datos, ese conjunto de datos que podrían ser datos de laboratorios, generan una salida, una etiqueta. Eso lo metemos en un sistema informático y el sistema informático es capaz de elaborar un modelo y generar un programa que puede luego utilizarse para predecir en un formato de programación o de software tradicional. Un ejemplo es, se puede predecir, por ejemplo, a través de un modelo de inteligencia artificial, el valor de ferritina en base a parámetros del perfil del metabolismo del hierro. Y ese aprendizaje, si bien decimos que nosotros producimos en los laboratorios datos numéricos, también tenemos eh, eh, conceptos intrínsecos que podrían tratarse de un aprendizaje mucho más profundo. Pongo este ejemplo porque quienes hayan pasado por la facultad de farmacia y bioquímica, quienes hayan compartido la carrera que yo abrazo, les habrán dicho que los eosinófilos se parecen a antiojito, o que el huevo de trichura y trichura, que es un parásito, se parece a un limón. Ahora, cuando uno pone la vista en el microscopio, no espera ver un limón, pero si uno ve un huevo de trichura y trichura, claramente puede identificar que tiene una similitud con la forma del limón. Entonces eso implica que hay
un entendimiento, un aprendizaje profundo que va más allá de la semántica de las palabras, ¿sí? No es un limón, pero se parece a un limón. No es anteojito, pero se parece a anteojito. Ese aprendizaje profundo es lo que se puede lograr con los modelos entrenados con redes neuronales. Este es un ejemplo también muy breve para simplemente sentar alguna base. Básicamente partimos de un set de datos válidos, donde tenemos una serie de variables que podrían ser, en este caso, cara de perro o cara de gato, y entonces poner una etiqueta en función de eso y decir si es un perro o si es un gato. Ese set de datos válidos lo dividimos en dos. Una parte, un 80%, va a ser el utilizado para entrenar el modelo de la red neuronal, y un 20% va a ser utilizado como prueba. Eh, en una serie de iteraciones ocultas, una serie de correlaciones de las características de esas caras, vamos a obtener un modelo que va a tener la capacidad de predecir, al recibir una cara, va a poder predecir si se trata de un perro o de un gato. Con ese 20% validamos nuestro modelo, y una vez que tenemos el modelo validado podemos desafiarlo a que sea capaz de predecir, en base a distintas imágenes que podemos mostrarles, si se trata de un perro o de un gato. Y un concepto que aparece es el concepto de aprendizaje supervisado, cuando nosotros podemos corregir el modelo y ver que si el modelo da, por ejemplo, aquí ponemos como entrada para testear el modelo validado una cara de un perro, pero es un perro medio dudoso, no se sabe si son orejitas de gato o no. Entonces ahí es donde puede aparecer la inteligencia humana, tratar de reetiquetar esa respuesta, hacer una supervisión y volver a entrenar el modelo y mejorar la capacidad de predicción del modelo. Utilizando esta lógica de Machine Learning, de Deep Learning, en el área de la bioquímica clínica hay una revisión hecha por Raban y colaboradores, donde muestra cuáles son las áreas donde se puede aplicar este tipo de aproximación. Una es la predicción de valores de test de laboratorio, como vimos antes, por ejemplo, la ferritina. La utilización de esos tests, si están bien utilizados, mal utilizados, cuál es la sugerencia de test a utilizar en función de las patologías. La validación y el aseguramiento de la calidad, o la validación de los controles de calidad internos del laboratorio. La interpretación de resultados de esos test, y la creación de rangos de referencias personalizados. Y se aplica también modelos de Machine Learning para expandir las capacidades de los sistemas de gestión de laboratorio. Por ejemplo, nosotros tenemos resultados donde no son solo valores numéricos, sino que son valores de texto libre, y a veces los textos libres varían por ejemplo, de sistema a sistema, de laboratorio a laboratorio. Entonces se puede unificar a través de aplicaciones de inteligencia artificial ese tipo de diferencias de etiquetado. Esto quiero pasarlo muy rápido, pero simplemente para que vean que se puede, por ejemplo, predecir el valor de hierro en base a parámetros de un recuento hematológico. Ahí ven los valores de Auroch, 98%, es decir, que tiene un alto nivel de predicción. Predecir niveles de ferritina, predecir niveles de gamma-glutamiltransferasa, en base a otros parámetros del hepatograma. Detectar cuáles son los test de laboratorios repetidos, recomendar qué test de laboratorios deben solicitarse en función de las características de diagnóstico clínico, de interpretación de la historia clínica, información demográfica, etc. Y este último caso, que es, todos probablemente conozcan, que el valor de colesterol del LDL se puede predecir mediante fórmulas, a partir de otros valores, como son el colesterol total, el colesterol HDL y los triglicéridos. Y estamos particularmente interesados en esto, en la predicción del LDL, que tiene realmente una proyección muy interesante. Se pueden, como dije antes, validar controles de calidad, automatizar trabajos de validación de resultados. Ahí pueden ver
ejemplos y pueden ver las diferentes AUROC que se obtienen, realmente son altísimos. Se puede tratar de construir valores de referencia personalizados. Se puede construir, por ejemplo, valores de referencia cruzándolo con el último trabajo, que es la predicción de valores de referencia del valor de la eritrosedimentación, basados en factores geográficos. Es un trabajo que se hizo en China que es muy interesante, porque en función de las distintas localidades, locaciones donde se realiza el análisis, los valores varían, y los valores varían en un rango tal que, por ejemplo, un eritro de sedimentación de 21 milímetros por hora en Buenos Aires sería patológica, y en ciertos lugares, en función de la referencia, la georreferencia, esos valores serían normales. Como dije antes, la aplicación de modelos de Machine Learning para aplicarlo a los software de gestión de laboratorios, donde se pueda unificar las distintas formas de expresión de ciertos resultados de laboratorio que sean de texto libre, y eso permite la interoperación de los laboratorios y la realización de investigaciones clínicas. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, hay estudios de predicción de cáncer de páncreas, por ejemplo, que utilizan 9 millones de datasets, 9 millones de historias clínicas, y esas historias clínicas, por ejemplo, algunas las aportó Estados Unidos, otras las aportó Dinamarca, distintos sistemas de gestión. Entonces, el aplicar estas soluciones de Machine Learning para unificar y saber cuándo se está hablando del mismo test, del mismo estrato, de la misma estratificación, es importante para poder hacer este tipo de estudios. Este es un proyecto que estamos trabajando en la Fundación Bioquímica Argentina. Básicamente hay muchos laboratorios que están asociados a la Fundación Bioquímica, particularmente del programa de evaluación externa de calidad, participan más de 3.500 laboratorios del país. Y hemos creado un observatorio bioquímico en salud, que lo llamamos OBIOS, y la idea de este proyecto es empezar a recopilar información a través de un software que se instala en cada uno de los LIS de los laboratorios, de los sistemas de gestión de los laboratorios, empezar a recopilar información numérica, información de datos, esa información cruzarla con nuestro programa de evaluación externa de la calidad, es decir, validar que esos resultados son válidos en base a requisitos de precisión y de exactitud, y luego con ese dataset, que pensamos que van a ser de varios millones de puntos, vamos a generar intervalos de referencia georreferenciados, vamos a probar un estudio de prevalencia de enfermedad renal crónica, y vamos a tratar de generar un modelo de predicción de LDL, colesterol, por inteligencia artificial y también referenciado a distintas zonas del país. Hoy ya existen equipos de laboratorios que suman inteligencia artificial, y hoy ya podemos decir que la inteligencia artificial está asociada a la práctica profesional. Les muestro acá un ejemplo de equipos que incorporan inteligencia artificial, equipos de hematología que incorporan inteligencia artificial, donde los frotis son digitalizados a través de cámaras. Obviamente, al estar digitalizados se pueden compartir, se pueden manipular en sistemas informáticos, y el análisis primario lo hace un modelo de inteligencia artificial donde elimina a los pacientes de riesgo y solo deja para revisión manual o para revisión específica por un experto profesional las muestras que son patológicas. Si reducimos la carga que genera, la carga de trabajo que genera el paciente normal, que en su mayoría es el paciente que uno puede ver en el laboratorio, uno puede detenerse más tiempo con el trabajo profesional jerarquizado en las muestras patológicas que requieren revisión manual. Algo similar se puede aplicar a los cultivos microbiológicos. Este es un equipo de Biomerie, que es una línea de automatización completa del cultivo microbiológico, y básicamente en un momento se llega a una foto también de una placa cromogénica donde los
diferentes colores pueden estar indicando diferentes tipos de bacterias, se corren de manera automática las pruebas bioquímicas que se tengan que realizar, se descartan las muestras que son negativas, con lo cual de nuevo se baja muchísimo la carga de trabajo del profesional y por supuesto toda la información que se va generando se va integrando de manera automática al sistema de gestión del laboratorio y el descarte de la placa se hace de manera automática. Es decir, que cuando una muestra es negativa, prácticamente no hay, cuando un cultivo microbiológico es negativo, prácticamente no hay ninguna intervención humana en el proceso de ese cultivo. Y de nuevo, jerarquizamos con este tipo de trabajo el trabajo manual, el trabajo profesional de calidad. No solo en la mesada del laboratorio clínico aparece la inteligencia artificial, sino que también aparece en la investigación básica. En 2016 se crea una empresa llamada DeepMind, es una compañía creada por Google, que buscaba tratar de predecir el plegado de las proteínas. El plegado de las proteínas básicamente, para decirlo muy brevemente, responde a la secuencia aminoacídica que tiene esa proteína, y a su vez esa secuencia aminoacídica es consecuencia de el genoma que la codifica. Entonces, una idea muy interesante sería, bueno, si puedo conocer la secuencia de aminoácidos, si puedo conocer la, la secuencia de codificación genética de esa proteína, podría eventualmente predecir con un software cuáles serían los plegamientos de esa proteína y cuál sería la forma tridimensional de la proteína. Bueno, para esto existe un concurso desde hace bastantes años, desde 2006, que cada 2 años se testeaban diferentes software y como pueden ver en las barritas grises, tenía un éxito en la predicción de la proteína. Básicamente el concurso se daba una estructura proteica, había que predecir con el modelo computacional la estructura y luego se dilucidaba cuál era la estructura verdadera y ver cuál era el porcentaje de exactitud de la predicción respecto de el plegamiento verdadero de la proteína. Y los porcentajes de acierto rondaron desde el 2006 hasta el 2016 en el orden del 35-40%. Cuando aparece AlphaFold, que es el software desarrollado por inteligencia artificial por Google, en el 2018 lograron casi un 60% de precisión y en el 2020 lograron casi un 80% de predicción. En julio del 2021, este código de predicción de plegado de proteínas se libera y en 6 meses se logran predecir más de 200 millones de proteínas, con una exactitud casi similar a la exactitud que se tenía en los estudios y en los experimentos de mesada, es decir, en los experimentos bioquímicos tradicionales. Y acá les pongo un ejemplo. Esto es un nucleoporo, es un poro de una célula, el nucleoporo humano, que hasta el año 2016, por bioquímica tradicional, se había solo logrado dilucidar el 30% de la estructura de este nucleoporo, ya que está formado por 1000 proteínas de 30 tipos diferentes. Cuando se le dio a AlphaFold el tratar de resolver este problema, llegó a dilucidar la estructura y pueden ver cómo pudo articular esos 30 tipos diferentes de proteínas con 1000 proteínas diferentes, con 1000 proteínas, 1000 unidades proteicas, pudo combinarlas y pudo predecir la estructura de cómo deberían interactuar para generar la función del núcleo poro. Es decir, que superó el experimento realmente de mesada. Ahora, eso es para modelos de alta ciencia. Ahora bien, podemos empezar a pensar en utilizar en la cotidiana de nuestros laboratorios, en nuestro trabajo de laboratorio clínico, modelos de inteligencia artificial que hoy tenemos disponibles. Bueno, se me ocurrió utilizar y hacer una prueba con ChatGPT, es
conocemos hoy. Hace unos años no sabíamos de qué estábamos hablando cuando hablamos de chats generativos, y hoy están al alcance de nuestra mano. Y se me ocurrió preguntarle en lenguaje natural a ChatGPT si podría explicarme cómo se hace la fijación de un extendido para la realización de un urocitograma. Y como pueden ver, la respuesta fue realmente excelente. Fue muy clara, muy concisa. Inclusive daba al final una recomendación que, dependiendo de la naturaleza de las células o dependiendo cuál era el objetivo de la fijación, debía tenerse ciertos recaudos. O sea que dio un resumen perfecto de cómo debería hacerse ese procedimiento. Y lo interesante es que si uno hace esa misma búsqueda por la forma tradicional de búsqueda de información, digamos, preguntando en Google, tratando de buscar esa información, los 5 primeros resultados son promociones, publicidades. Los 2 primeros siguientes son hospitales que hacen urocitogramas. Recién el 10º, el 20º tienen información técnica, y no es exactamente la información tan concisa, tan concreta y tan bien presentada como lo está haciendo en ese momento cuando hice la consulta a ChatGPT. Entonces surge la pregunta, ¿podemos empezar a utilizar estos modelos? Este es un trabajo que se publicó en abril de este año, donde la Federación Europea de Química Clínica y Medicina del Laboratorio trata de explorar cuáles son las potencialidades de ChatGPT, y el grupo de trabajo en inteligencia artificial de la EFLM termina concluyendo que, si bien ahora no es posible darle en texto libre información de los estudios de laboratorio para que ChatGPT saque una conclusión, remarca que seguramente las futuras generaciones de inteligencia artificial similares, entrenadas con datos biomédicos verídicos, van a revolucionar los procesos actuales. Es decir, si hoy podemos casi utilizar una herramienta de inteligencia artificial general en el laboratorio, con más razón vamos a poder utilizar, cuando se aplique el mismo concepto, el mismo modelo, se aplique con un entrenamiento médico específico. Los generadores de chats, los chats generativos de inteligencia artificial, han puesto en jaque a la publicación de trabajos científicos. Ha pasado que han filtrado revistas de primer nivel, han terminado publicando información y papers científicos producidos con inteligencia artificial. Y así es como en enero de este año, Nature, una de las revistas más importantes de literatura científica, puso una declaración y dijo que herramientas como ChatGPT pueden amenazar la ciencia transparente. Entonces, lo que hizo, creo a mi criterio, una postura inteligente, fue aceptar el uso de inteligencia artificial en la redacción de trabajos científicos, pero que debe ser declarada como una herramienta, como cualquier herramienta que se utilice en la publicación de un trabajo científico, pero que obviamente no puede adjudicársele autoría. ¿Por qué? Porque no es responsable, y el responsable de la autoría debe ser, obviamente, un ser humano. Les traigo ahora una idea de lo que probablemente empecemos a ver en el futuro. Este es un lanzamiento que se realizó el lunes pasado, el 30 de octubre de 2023. Este lunes, el Elsevier, que es una empresa, una editorial publicadora de los trabajos de las revistas científicas más relevantes, por ejemplo, Lancet es publicada por el Elsevier, sacó una herramienta que se llama Scopus AI, inteligencia artificial, que lo que hace es básicamente crear una especie de reviews o de revisión de trabajos científicos a la medida de nuestra pregunta. Uno simplemente ingresa un texto donde
quiere obtener en lenguaje natural de la información que quiere obtener y relacionada sobre qué temática, y empieza a buscar en toda su base de datos de revistas científicas información con citas, con referencias, y empieza a dar diferentes respuestas a la pregunta que nosotros hacemos. Una de las tareas que los científicos de renombre siempre tuvieron es la creación de revisiones. Los expertos en un área temática generalmente pueden escribir para revistas de alto impacto revisiones donde, basados en su expertise y en el conocimiento de bibliografía sobre un tema, pueden construir un artículo de revisión donde pueden poner esas citas y esa bibliografía que ellos mismos analizaron. Bueno, claramente esto pone en jaque ese modelo, porque la capacidad de revisión de trabajos y la capacidad de interacción y la capacidad de ponerlo en un lenguaje natural, en un lenguaje accesible y referenciado, facilita enormemente la construcción de nuestros propios reviews, de hacer nuestras propias preguntas y tener un review a medida de la información científica que disponemos. Claramente la inteligencia artificial es disruptiva y la pregunta es si estamos preparados para esa disrupción. Siguiendo con esta encuesta que les había mostrado al inicio de la charla, pregunté a los profesionales del laboratorio si creían que la inteligencia artificial en algún momento iba a reemplazar las tareas algunas de las tareas del trabajo de laboratorio. Y acá las opiniones se empiezan a dividir por tercios, claramente. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que tal vez. Claramente estamos en un proceso de disrupción, como dije antes, y que nos interpela en cómo vamos a hacer nosotros en aplicar esta inteligencia artificial, estos modelos, estas herramientas nuevas dentro del laboratorio. Pero no todo es incertidumbre y pensamientos negativos. Una de las preguntas que hice para terminar esa encuesta fue: ¿cuál de las siguientes sentencias expresa mejor su pensamiento? Una sentencia decía que era innecesaria la presencia de los humanos en las áreas del laboratorio, otra decía que ayudará a los humanos a trabajar más y mejor en el laboratorio, y otra decía que la inteligencia artificial era simplemente una moda y nunca reemplazará a los humanos en el laboratorio. Bueno, acá ya el consenso es casi el 90% y muchos creemos que la inteligencia artificial nos va a ayudar a los humanos a trabajar más y a trabajar mejor dentro del laboratorio y a jerarquizar cada vez más el rol humano y el rol profesional que tenemos cuando podamos descansar y apoyarnos en la inteligencia artificial. Entonces, para cerrar, como decía Einstein en esa frase, prefiero ser optimista y tonto que pesimista y estar en lo correcto. Yo creo que el futuro es de la inteligencia artificial interactuando con nosotros en el laboratorio clínico y generando más y mejores resultados.